Hola, teleauditorio, muy bonito día tengan hoy, este 10 de enero del 2023, empezando este año con el pie derecho, con un muy bonito tema, sobre todo en un tema que ha llamado mucho la atención y en el cual pues tenemos esa apertura en este 2023 en pues su programa de alta especialidad, con pues ya saben, temas que vamos a tocar de una manera no tan superficial, sino con gente que verdaderamente conoce del tema, especialistas, peritos, o como en este caso que tenemos una invitada muy especial que viene también de la Sultana de Nuevo León, que fue mi casa de estudios, y del cual me da mucho gusto poderla presentar a la doctora Flor Cecilia Perla Perea. Ella es tanatóloga y me gustaría antes que nada, pues que aquí como todos los invitados, le dejamos que se sirvan ahora sí con la cuchara de que nos dé su presentación, sobre todo quién es usted, dónde ha estudiado y sobre todo su trayectoria, de una manera en que podamos nosotros conocerla en este tema que vamos a abordar, que hoy el tema que nos toca es la terminación anticipada de vida desde el punto de vista legal y moral. Muy bonito, muy buenas tardes tenga doctora y antes que nada pues una bienvenida y díganos, cuéntanos quién es usted. Buenas tardes, Eric. Primero que nada, pues gracias por la invitación. Pues como ya lo mencionaste, soy médico, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después hice un posgrado en diabetes mellitus y luego pasó un tiempo y anduve así como que con esa búsqueda de sentido y empecé con un diplomado en tanatología, después hice la maestría, después hice el doctorado, después hice otra maestría en logoterapia y si Dios permite estoy a punto de comenzar la especialidad en logoterapia. Y estoy tomando una certificación en duelo perinatal, gestacional. Y bueno, pues eso es como mi trayectoria académica, pero igual y sé y tengo la convicción que ningún título te hace mejor que otra persona, ¿verdad? Pero para que sepan la trayectoria que he tenido. Así es, por eso usted está invitada, porque aparte de una trayectoria muy, sobre todo enriquecedora, la conocemos de buena fuente en los grupos y en ciertas circunstancias en la cual usted es una persona muy allegada en este tema y con mucha calidez humana. Y por eso es que hoy, pues, en la primera pregunta quiero que nos explique qué es la tanatología, qué es lo que usted brinda, qué es lo que, a qué es lo que opera, porque mucha gente a veces tiene esa duda. Y me acuerdo muy bien cuando usted la conocí en principios y tuvimos una pérdida muy fuerte de un compañero de la Fiscalía del Estado de Veracruz, el cual fue alguien que trabajó muy cercano a mí y era muy querido es. Yo creo que todavía mi cabeza no asimila a veces de que ya esta persona no existe por la manera tan repentina, que yo creo que a veces es la parte más impactante cuando hay una muerte muy repentina y su pareja pues tenía mucho dolor con esta situación y le digo, bueno, acércate con una persona que es profesionista en este tipo de conocimiento, en la tanatología, pero de primera voz, explíquenos qué es su función, qué es lo que hace. Bueno, hablando de los nuevos paradigmas de la tanatología, porque anteriormente la tanatología, pues
como su nombre lo indica, tanatos y el estudio de la muerte, vendría siendo, pero a partir de la doctora Elizabeth Kubler-Ross se integró una nueva tanatología que es acompañar a las personas. Ella únicamente lo hizo en moribundos, en personas que ya no tenían ninguna posibilidad con medicamentos, con enfermos de SIDA y todo esto, pero ella fue la que abrió las puertas a la tanatología, a la nueva tanatología, en donde nosotros nos dedicamos a acompañar a todas las personas que tengan algún duelo. Eh, el duelo no tiene que ser exclusivamente por la muerte de una persona. Hay pacientes que vienen, por ejemplo, son niños de padres divorciados, son cambios de ciudad, son jubilaciones, todo lo que implique para la persona una pérdida, ahí es donde entra el tanatólogo. Acompañamos y guiamos para que tenga un duelo, pues lo más sano posible. No todas las personas necesitan de un tanatólogo, también depende del tipo de pérdida, entonces ahí es donde entramos nosotros. Precisamente como una de las tres películas que habíamos tocado, yo creo que esa parte, y muy curioso, yo pensé que tenía una especialidad en psicología. Yo tenía esta falsa idea, y me sorprende desde esta rama, porque totalmente usted está adentrada en las ciencias médicas. Y pensábamos como lo que habíamos tocado y teníamos una plática previa de esas tres películas que creo que al final usted no la tocó, que era la de El último exterminador y no habla precisamente de alguien que aniquila otro a la vida, sino el que hace ese duelo, el que lo acompaña como el carón te acompaña las almas a través del estige a una buena muerte, no una buena muerte, sino una buena acompañamiento a donde tenga que ir, ¿no? No le quitaba la vida, simplemente lo acompañaba en ese momento en la que la persona se encontraba moribunda. Entonces, la función totalmente de un tanatólogo es que dichas personas puedan comprender esta situación. ¿En qué se enfoca siempre cuando estamos hablando de este tema directamente? ¿Es con la familia? Con la familia principalmente, así es. Depende también mucho quién suele suceder esto. Se muere el familiar y habla, no sé, la nieta y dice, mi abuelita necesita. A ver, creo que en primera instancia la que está hablando por teléfono pudiera ser que lo necesite más que la abuelita, ¿verdad? Entonces, sí nos rodeamos principalmente de la familia, pero también nos ha tocado, por ejemplo, ahora en pandemia, a mí en lo personal me tocó dar pláticas en empresas generales para todas las personas que estaban perdiendo compañeros, estaba haciendo esto muy complicado. Entonces, pues no puedo decirte que es exclusivamente a la familia, porque en esos casos fuimos a ver, pues los compañeros, ¿verdad? Toda la gente en escuelas primarias. Entonces, pues es una preparación social, no únicamente a nivel del núcleo familiar. Sí hay mucha diferencia y ahorita que estábamos tocando este tema, porque la verdad me impactó mucho esta pérdida que tuvimos de este compañero, porque casi era un ritual que todos los días cuando salía de mi trabajo a mi casa me acompañaba otro compañero y siempre íbamos hablando y riéndonos y bromeándonos de él y le hablábamos por teléfono y todo. Y de repente la noche a la mañana toparte que ya no existe, como que todo esto tu cabeza no asimila. Pero, ¿cuál es la parte más difícil cuando estamos hablando de una muerte, en este caso repentina? No fue un accidente, falleció, cuestiones de lo de la pandemia, pero pues prácticamente este tipo de enfermedad exterminaba a veces a una persona en vida, ¿no? En pocos días, casi como un accidente. Y también acabo de tener hace poco también un compañero que también falleció de un accidente a un enfermo terminal. Yo creo que sí hay mucha diferencia en el concepto de que en algún caso, pues uno no está nunca acostumbrado o esperando despedirse, no sabes en qué momento tú tengas que saludar a alguien y sepas que ya no lo vas a ver, que en un enfermo terminal que poco a poco se va deteriorando. Sí hay mucha diferencia en estas circunstancias para las personas que quedan en vida, sus deudores. No, claro, claro que hay mucha diferencia. Primero, cuando es un enfermo terminal, una persona que ya tiene un diagnóstico, pues que no es favorecedor por los médicos,
es algo, no quiero que se escuche mal, pero es una de las cosas más hermosas y más bonitas que puede hacer una persona. No necesita ser un tanatólogo, es ese acompañamiento que se da a la persona para que muera en paz, para que muera tranquilo, para que muera con todas las comodidades, con que no deje ningún pendiente, que perdone, que no tenga dolor, que ahí es donde entran los cuidados paliativos. Y bueno, eh, cuando es el doliente depende mucho de la causa de muerte. Si es un enfermo terminal, las personas tienen un duelo anticipado, se van preparando para la muerte de la persona. Cuando es un accidente, pues primero hay una etapa de shock, de negación y todo esto, ¿no? Es más difícil que cuando hay una persona con un diagnóstico, pues que ya desalentador, ¿verdad? Porque inconscientemente aunque no lo quieran admitir, sí te vas preparando y vas pensando, le quedará poco tiempo, cuánto le faltará, ellos también se empiezan a acercar más a la persona, entonces sí son situaciones sumamente distintas. De hecho, yo te puedo decir, aunque sean dos enfermos terminales con la misma enfermedad, jamás va a ser igual el acompañamiento, porque tiene mucho que ver la historia de vida, sí, tiene mucho que ver cómo la persona vivió, qué pendiente estuvo, si estuvo en paz, o sea, son demasiados factores para, como para poder comparar un paciente con otro, al igual que con los dolientes, ¿verdad? Ahorita que estaba platicando, cuéntanos un poquito más sobre lo que son los cuidados paliativos. Precisamente una persona nos había preguntado antes en Facebook cuando comentamos sobre este programa, esa cuestión, los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, bueno, son los que se encargan de dar a la persona toda la comodidad, la paz, la tranquilidad, sobre todo el manejo del dolor y que se sientan acompañados también. En México hay muy pocos paliativistas, la verdad. Para mí eso todavía cruza un poquito, o más bien se hace un equipo muy bueno, muy fuerte con los paliativistas. Por lo regular son médicos, anestesiólogos que brincan a paliativos o médicos generales que hacen la especialidad de paliativistas. Creo yo que puede ser así, pero hay muy poco. O sea, yo creo que la calidad de vida hasta los últimos segundos en todas las personas pudiera verse, no sé, magnificada si tuviéramos médicos paliativistas en todos los hospitales. Pero se me hace a veces, creo que hemos tenido esa plática, a veces siento un poquito de contradicción, y qué bueno, porque en este caso que usted es médico, y siento que a veces el médico se ve obligado a postergar la vida, independientemente, yo creo que de la calidad de vida que pueda tener a veces el paciente, sobre todo alguien que tenga una enfermedad terminal, que es ser parte de lo que vamos a analizar en este tipo de programa. Y la verdad que no se trata de un contraste de ideas ni de un debate, porque al final de cuentas cada cabeza es un mundo y cada quien toma una decisión. Pero a veces las leyes nos marginan en cierto tipo de decisiones y creo que eso ya es algo muy cruel. Por ejemplo, en México está prohibido el suicidio o la inducción al suicidio. Tan es así que leo el artículo 148 del Código Penal del Estado de Veracruz, que es el estado en el cual yo radico, igual que Nuevo León lo tiene en cualquier parte de México. Si no lo hubiera, pues esto existiría que irían ahí como un santuario, como fuera en Suecia, en Islandia, donde las personas pueden optar por dicha opción. Pero lo dice el artículo 148, quien induzca o ayude a otro al suicidio, se le impondrán de 3 a 10 años de prisión y multa de hasta 80 días de salario. Si la persona a quien induzca o ayuda al suicidio fuera menor de edad o incapaz de comprender, se sancionará al inductor o a quien apoye con prisión de 5 a 20 años y multa de hasta 100 días de salario. Prácticamente esto tendría atado a cualquier persona, ya sea especialista en el sector de salud o en cualquier situación que podría brindarle a esta persona que estuviera convaleciente. Y es ahí donde viene a veces la pregunta hasta dónde esa función del doctor o de los especialistas en la salud es mantener a esta persona con vida. Pues estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad terminal, pero peor aún,
que eso es lo que más preocupante. Por eso habíamos platicado un poquito sobre estas tres películas que previamente habíamos visto. En la que se llama Midsommar, es una película de terror psicológico, pero toca el punto de vista sectario, donde hay una secta. Hay que ver la película, pero en grosso modo hay una secta donde se rigen bajo un principio de las edades. En una edad propia ellos salen a experimentar el mundo, en otra regresan y en esta comunidad ellos fungen como fuerza laboral. Cuando ya pasan y son marginados por la fuerza física, pasan a ser eh, eh, maestros o como los ancianos en las tribus, a llevar la sabiduría, a llevar la enseñanza, pero cuando ya va más allá de la edad y ya estas personas pierden la razón, viene el problema de la edad, lo senil, pues entonces dentro de su ritual que tenían ella era optar por lo del suicidio de una manera voluntaria. El problema era de que era una manera muy grotesca, ¿no? Pero no va más allá de la fantasía y eso sí te lo puedo decir, Ceci, porque mi trabajo como fiscal, no pocas veces hablo de ello, mi trabajo que he tenido como fiscal del Ministerio Público, antes existía en el sistema tradicional y ahora no, en el sistema de juicios orales ya no vamos tanto, pero en el tradicional existía una figura que se llamaba la fe pública, donde nosotros acudíamos al lugar de los hechos para dar la fe y la autenticidad de lo que se encontraba ahí, el cuerpo, levantar. Por eso se decía antes, no se puede levantar el cuerpo hasta que no llegara al Ministerio Público. Ahora ya no, porque lo supe la cadena de custodia. Pero, ¿qué te puedo decir? Me tocó muchos asuntos muy tristes, muy grotescos, donde al final me llegaba un cuestionamiento que la persona que se quiere quitar la vida lo va a hacer y lo va a hacer peor cuando existen estos mecanismos que permiten hacer de una manera controlada, como lo que te habías dicho, de una manera de los tratamientos paliativos, controlada, que él pudiera elegir su entorno, su familia, despedirse, y termina haciéndolo de una manera muy fatal, donde opta por un arma de fuego, tirarse enfrente de un transporte, en la Ciudad de México, cuando se tiran al metro, y vaya que es una manera espantosa de morir. Gente que me tocado, esos casos son muy comunes, sobre todo en el suicidio, cuando son estas épocas decembrinas, en enero, diciembre, que les entra la soledad, que les entra el sentimiento y acuden ellos a lugares recónditos y se quitan la vida, ya sea por anoxia mecánica, ahorcamiento, otros que tal vez tengan una enfermedad terminal y ellos no quieran arrastrar al sufrimiento de la familia viéndolos con los cuidados precisamente que tengan que brindar y se van y se refugian dentro de hoteles baratos y ahí les llega la muerte hasta que se les encuentra 2 o 3 días después, cuando ya se encuentran en estado fétido. Entonces, muchas personas optan por dichos mecanismos al no poder acceder también a otro. Tampoco estamos hablando de que una persona pueda tener tan fácil este acceso. Si bien es cierto, tal vez no eres especialista en la salud mental, ni yo también, pero no creo que sería muy factible que una persona por un desencanto amoroso, pues tuviera un acceso tan fácil a dicho tipo de muerte, porque pues como lo vemos, es parte de la vida, encontrar una persona, enamorarte y después separarte. Entonces, siento que a veces ahí en estas partes, en lo que me ha tocado ver, y sobre todo en muchos casos, optan por una manera muy grotesca, muy fea, muy inhumana, tal vez hasta podríamos llamarlo, de quitarse la vida, o inclusive lo que deberíamos platicando. Entonces, el enfermo terminal realmente es hasta que la ciencia deje de funcionarle, ¿no? Pero aún así, la persona puede estar conectada a un respirador hasta que los recursos económicos pues subsistan o lo demás pueda verse. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué también se le debe de contemplar en esta parte como los médicos, te digo, hasta dónde llega, y tú que eres especialista en medicina, el deber también de una persona especialista en la salud, preservar la vida sin importar tal vez la calidad que pueda tener esta persona, eh, pues una calidad que te puedo decir, vivir en ¿cómo llamarlo? En una prisión, como el caso de que habíamos visto de Mar Adentro,
o en el caso de un enfermo terminal que solamente respira bajo un respirador y no tiene otra función. Ay, pues tocaste como que muchos puntos súper importantes, ¿verdad? Primero que nada, pues están los dos extremos de médicos. Está el médico que, como tú dices, prolonga la vida más allá de lo natural. Eso se llama encarnizamiento terapéutico. O sea, ahí el médico ya viene inclusive hasta siendo negligente porque la persona está viviendo únicamente por los aparatos, no por sí misma, ¿sí? Pero también tiene mucho que ver los familiares, que a veces el médico dice, vamos a desconectarlo y el familiar, pues con tal de tenerlo, es no, no, no y no. Y está el otro extremo. Hace poco se presentó un caso en Estados Unidos de un muchacho que tenía inmovilidad de todo su lado derecho, izquierdo, no recuerdo. Entonces, al ir él con los especialistas, los grabó porque le sugerían, entre comillas, prácticamente le decían, pues que estaba la eutanasia para él, que no tenía por qué vivir así, que eso no era calidad de vida, siendo que el muchacho, pues no, 42 años, jovencito, jovencito, no, o sea, no pasaba por su mente, pero él decía, ¿por qué me están insinuando esto? Eso pasó en Estados Unidos. Y la otra, yo no estoy de acuerdo en el encarnizamiento terapéutico. Para mí no es ahora sí digno para el paciente, ¿verdad? Pero si hay un pronóstico, si hay algo que puede ayudarle al paciente a continuar con una calidad de vida, creo que yo lo apoyaría completamente, de decir, puedes mejorar, por ejemplo, personas que dejan la quimioterapia, pues eso viene siendo prácticamente una eutanasia. Si la quimioterapia te dice, oye, tienes 80% de posibilidades de salir adelante y él decide no, pues prácticamente es decir, ya me voy a dejar morir, ¿verdad? Eh, y el otro extremo, pues es el médico que lo propone. Ahora, mencionaste también lo de las leyes aquí en México. Para mi punto de vista, una ley de eutanasia debería de aprobarse en México cuando tú me llenes todos los estados con cuidados paliativos y hospicios, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces voy a saber que realmente el paciente eh, en realidad está pidiendo la eutanasia porque él lo desea, pero en Canadá, fíjate, alrededor del 50% las personas pedían la eutanasia, si mal no recuerdo, era porque tenían malestares y dolor. La otra era porque no querían mortificar a las familiares que lo cuidaban y la otra era pues porque eran pobres. Imagínate pedir la eutanasia porque eres pobre, ¿verdad? Entonces, hay casos en los que el gobierno dice, un paciente puede hacer una carta y decir, oye, yo estoy pidiendo la eutanasia y el gobierno por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que no tiene las leyes adecuadas, pero si hubiera este tipo de hospicios en los que se estudia al paciente realmente con terapeutas, con psiquiatras, con psicólogos, con medicina del dolor, con todo esto, disminuye el porcentaje de pacientes que quieren la eutanasia. Ahora, imagínate que un paciente pide la quimioterapia al gobierno y el gobierno le dice no, pero, y esto están los casos en Estados Unidos, el seguro médico le dice no, yo no te voy a apoyar con la quimioterapia. Y un mes después le llegan cartas a los pacientes donde dice, el apoyo está para la eutanasia por $50, ¿sí? O sea, te fijas el extremo, lo desorganizado, lo descuidado que está esto, que aún en países de primer mundo se está dando a esto, no me imagino en México, sabiendo cómo está la situación, esto se descontrolaría demasiado, ¿sí? También hay hospicios donde llegan las personas pidiendo eutanasia y menos del 1% termina pidiéndola. ¿Por qué? Pues porque le están manejando la calidad de vida que debe tener toda persona terminal, ¿sí? Todas las personas. Ahora, mi punto de vista es que el sufrimiento pues es inherente en el ser humano. Tenemos tanto miedo al sufrimiento, tenemos tanto miedo al dolor. No es en sí el miedo a la muerte, porque la muerte dura menos de un segundo y la muerte no duele. Es lo que está antes de esto, ¿sí?
Si nosotros trabajáramos el sentido del sufrimiento en las personas, creo yo que sería otra situación muy distinta y habría menos personas pidiendo la eutanasia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay un desconocimiento. Ahora sabemos que no hay campañas de cuidados paliativos, hay campañas de eutanasia, pero no de la calidad de vida del enfermo. O sea, la persona está viva hasta el último segundo. Hasta ese segundo yo tengo que mantenerlo feliz, tranquilo, contento y con un sentido de vida, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a confundir y a dejarse llevar a lo mejor por este tipo de cosas, es cuando viene este tipo de cosas de pedir la eutanasia porque soy pobre, de pedir la eutanasia porque estoy deprimido, de pedir, son situaciones que al final de cuentas, pues no van a dejar nada bueno a la sociedad, a Y es menos que que los... en esto ahorita que tocaste es el punto muy, o sea, vamos, yo creo que el punto tuyo y que también lo estoy entendiendo, no es por ser pobre, no quiere decir que por ser pobre, sino alguien que se encuentre enfermo y que no tenga los recursos necesarios. Esto sí es espantoso. Me tocó, yo cuando vivía en las Islas Canarias, cuidaba a mi abuelo tenía Alzheimer y lo acudíamos cuando la persona se ponía muy mal, lo llevábamos al hospital y vaya, tenía unos tratamientos pues muy envidiables de primer mundo. Me acuerdo que trataba de una enfermera, ciertas circunstancias, no es de comparar porque, por ejemplo, en materia de crimen tocamos lo que es la política criminal. Y no es la misma política criminal que aplicamos en México a la que podríamos aplicar en Suecia, que no existen ni cárceles casi ya porque no hay delincuentes ni el mismo tipo de criminal que existe aquí en México. Pues también habríamos un poco de la política de salud, ¿no? Entonces, imagínate una persona que se encuentra, como tú dices, con un cáncer y que no tenga acceso a una quimioterapia, que no tenga acceso ni siquiera a poder controlar el... Desgraciadamente por esto se me vino ahorita otro tema muy complicado, que tiene mucho que ver con esto, de que, pues imagínate qué espantoso sería. No es lo mismo que estuviéramos hablando de una persona que tuviera recursos como se encontraría en San Pedro Garza García, alguien que se encontrara en una situación muy precaria. Existe una herramienta que ocupamos en la materia de criminología que se llama la autopsia psicológica. Se ocupa para los casos donde hay muertes que son suicidios, que pueden parecer suicidios, pero fueron homicidios calificados o viceversa. Y me tocó el caso, analizar un caso donde una persona tenía un absceso en la cabeza y por todo, o sea, no puedo hablar mucho porque sí es algo brutal, pero la manera en que él se quitó la vida de desesperación, pero ahorita que estamos platicando de no poder controlar el dolor, y él lo decía a todas las personas, yo no quiero, o sea, no quiero vivir, mátenme, o sea, de vivir con este tipo de enfermedades. Entonces yo creo que a esto nos referimos con lo que viene siendo alguien que no tiene los recursos necesarios para tomar un tratamiento propio de una enfermedad terminal, ya no solamente hablando del cáncer, una enfermedad como el SIDA, que a lo mejor no tenga los recursos para tomar retrovirales o de cualquier otra enfermedad que tú puedas saber, sobre todo que eres experta del área de la salud. Esto es algo que yo creo que es muy, muy difícil. Sobre todo también hay gente que tiene otro padecimiento que es la depresión. La depresión de una manera muy, ¿cómo se llama? De una manera médica grave, ¿no? Que no tiene muchas opciones y que su grado de desesperación es total. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la chica que se acaba de suicidar hace poco, que era una modelo talentosa, una modelo de color, muy guapa, y que pues uno piensa es una persona que tiene todo, tiene la vida, tiene recursos, tiene talento, pero tenía dentro un monstruo muy grande que era la depresión y terminó optando por tirarse desde un rascacielos, vaya, qué manera tan espantosa, ¿no? Que también deben de ser tratados. Entonces, sí es complicado el tema, como tú lo acabas de platicar, con respecto a lo de los cuidados paliativos. Eh, Platícanos un poquito más sobre cómo es este tipo de tratamiento que se llevan las personas cuando optan por tomar un tratamiento, no un tratamiento, los servicios de alguien que es profesional
en este tipo de conocimiento que es la tanatología, mi doctora? Bueno, el acompañamiento tanatológico es rarísimo que se medique, rarísimo, ¿sí? No, no debe de medicarse únicamente el acompañamiento tanatológico. Ya, por eso te digo, se hace buen equipo con los paliativistas porque si es un enfermo terminal, ellos manejan el dolor físico y nosotros el dolor emocional, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces se va a visitas a domicilio, se va a visitas a hospital si el paciente no puede trasladarse. Si no, bueno, los familiares acuden al consultorio, a la oficina o a donde se tenga que reunir con el tanatólogo y se hacen algunas sesiones. Depende del caso, pueden ser cada semana o cada 15 días. Y yo he tenido pacientes que tienen 3 sesiones conmigo y con eso es suficiente, pero también he tenido pacientes que han durado más de un año por múltiples duelos, por múltiples factores. Entonces, pues no es lo mismo que un psicólogo, ¿sí? No damos terapia en sí, pero acompañamos en el dolor, ¿sí? En el dolor emocional. ¿Y cuáles son las situaciones o los casos más complicados que puede usted tener dentro de este ámbito de la traumatología? Me imagino que debe ser la pérdida de un padre por un hijo. ¿No? La ley de la naturaleza te dice que primero muere un padre, ¿no? Pero me imagino que para un padre cuando pierde un hijo es algo muy complicado de poder sobrellevar, ¿no? Fíjate que yo creo que no puedo minimizar ningún duelo de ningún paciente porque veo en su rostro el dolor, si es la mamá, si es la abuelita, si es el tío, si es un hijo, pues es un dolor que va más allá de su físico, ¿no? Su cara desencajada, todo esto. Pero lo que te decía ahorita, no estamos acostumbrados al sufrimiento, pero si yo te pudiera contar las maravillas de personas que han salido adelante y lo que han hecho para que su familiar trascienda, hay unas personas que han hecho campañas, hay unas personas que están tratando de hacer asociaciones, entonces es como ese legado, ¿no? Esa trascendencia que todas las personas tenemos que pensar día con día para que nos recuerden o hagan algo especial en el momento en que nosotros vayamos a partir. De las cosas yo creo que más fuertes, sí efectivamente es la pérdida de un hijo. Eh, es tal vez de lo que más se tarda en sesiones, de lo más complicado y pues de lo más angustiante. Yo te puedo decir que muchas veces he estado a punto de quebrarme de ver el dolor, pero pues para eso también nosotros como tanatólogos tenemos que estar preparados llevando nuestra terapia alterna para estar lo mejor emocionalmente y poder apoyarlos, porque realmente son casos sumamente difíciles, pero te voy a decir algo, te hacen apreciar tanto la vida, te hacen apreciar lo que realmente tiene valor, ¿verdad? Porque te das cuenta de lo vulnerable que somos, que de un día para otro ya no puedes estar. Entonces, no quisiera yo minimizar ningún caso, pero sí es cierto, la de los hijos es fuerte, pero tiene solución, ¿sí? Tiene solución. Con un buen acompañamiento las personas salen adelante. Y aquí en México, ¿qué siente que le podría hacer falta para poder desarrollar más esta cultura en la tanatología, para que se pudiera, vaya a tener ese acceso? ¿Qué es lo que se podría aportar desde el punto de vista gubernamental a través de qué mecanismos usted siente que se podría hacer estos acompañamientos? Porque a veces es triste. Realmente yo creo que me ha tocado ver muchas, yo qué le puedo decir en mis experiencias personales, a veces, imagínate, pues, tú ya tienes esa preparación, pero me tocaban tristes casos donde llegaban señoras que venían a ver cuando me encontraba en la agencia y tener que informarles porque ellos venían, es que me dijeron que mi hijo se encuentra aquí, pero la verdad es que el hijo no tenía la vida y tener que informárselo.
es un caso brutal. La verdad que a veces no tiene ni las palabras tú para poder a veces dar un mensaje o dar un reconfortar a estas personas. ¿Qué es lo que se siente que podría hacerse? Porque a veces veo que también hay médicos, como usted bien lo dice, que a veces son prácticamente máquinas frías, ¿no? Se han transformado en eso y que veo que a veces pues no hay la empatía con estas personas o el personal de enfermería, a veces también lo vemos y poder pues reconfortar. Bueno, ya no te imagino en eso, sino a veces los que trabajamos en el sector de procuración de justicia y que acude a alguien así, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿En qué podría apoyarnos este conocimiento? Yo creo que todas las personas que están expuestas en áreas como en la que tú estás trabajando deberían de tener al menos un taller o algo en lo que se les prepare para dar malas noticias. A los médicos no nos preparan para dar malas noticias. Es raro el médico que sea empático con la persona y que lo siente, lo mire a los ojos en un lugar tranquilo, le explique lo que ha pasado. Por lo regular, tú sabes que en las instituciones se dan en el pasillo con 1,000 personas pasando, ay, disculpe, me falleció y el médico se mete corriendo a otra urgencia. Creo que falta mucha educación emocional, mucha educación tanatológica, pero hace poco sí, di una clase de cómo dar malas noticias a unos estudiantes de medicina, y sí se sorprendieron mucho porque no habían hablado de este tema. De hecho, ahorita ya hay universidades que están implementando la tanatología aquí en Monterrey, y creo que sería lo adecuado prepararlos a ustedes para que sepan dar malas noticias y que ustedes emocionalmente también estén como lo más estable, ¿verdad? Sí, a veces sí es muy complicado y digo, no somos de piedra, ¿no? Ajá. Desgraciadamente, yo creo que a veces los médicos ya por no la costumbre, sino la frecuencia que tienen con personas que fallecen y eso, pues se viene perdiendo poco a poco, ¿no? La sensibilidad. Al igual también algunos que pertenecemos a estos sectores. Muy común es que antes en el sistema tradicional pues íbamos mucho a los accidentes y había gente que había fallecido y que también a veces uno no es vulnerable, también a veces también tiene el sentimiento, ¿no? Recuerdo una vez que tuvimos un accidente muy grave donde prácticamente unas personas, una pareja venía en un vehículo Suru y venía a alta velocidad, pasa por debajo de un, de un autobús, pasó por enfrente, salió por detrás, ya te imaginas cómo quedará. Mm. Y pues acudíamos en eso con la Policía Federal y con todos los cuerpos de auxilio para rescatar los cuerpos y cuando ya se estaban llegando ya al vehículo, me acuerdo que un policía de la Federal de Caminos, en ese tiempo existían ellos, grita y regresen porque debajo del asiento trasero venía un menor, un niño, Ay, Dios. y por Dios, que te lo juro que estábamos usando las pinzas de la vida para poder sacarlos primero los padres. Inclusive me acuerdo que estaba peligroso porque el vidrio del parabrisas era como un polvo, si te caían los ojos podías hasta perder la vista. Y no te quiero decir que hasta corrimos así con las manos desnudas y entre tres, cuatro personas levantamos, doblamos el asiento, fue una desesperación, pero pues ya no había nada que hacer, la verdad que ya no podíamos, no poníamos y pues fue algo que sí nos impactó, o sea, como persona, aunque yo sabía que no podía haber hecho nada y no estaba nada a mi alcance, sí la pasamos 3 o 4 días muy mal, ¿no? No podíamos, con un sentimiento, pues, no de culpa, pero pues de que se podía hacer algo de algo que sabíamos que no se podía haber hecho nada, ¿no? Pero sí a veces también nos pega, ¿no? Somos personas, Claro. invidentes, ¿no? Que a veces también se necesita esos servicios por parte, yo creo que del Estado, en también tratar a estas personas, no solamente a los médicos, sino también a nosotros, no solamente de una manera psicológica, sino también un tanatólogo, porque el tener el tracto directo con alguien que ha perdido la vida no es algo fácil. Muchas veces los estudiantes que quieren estudiar criminalística y criminología lo ven con mucho morbo, ¿no? Por lo de los cuerpos Ujú. y todo esto, y la verdad es que no tiene nada de encanto, la verdad que no le veo nada de encanto, al menos para mí, lo digo como persona,
trabajar con alguien que tuvo vida, que tuvo hijos, que tuvo familia, que tuvo algo. Entonces, es muy complicado. Yo creo que también en esta parte el Estado sí debe de aportar, en cierta manera, instrumentos para este tipo de, no solamente de las víctimas, sino de los operadores también, para poder tener la empatía. No se puede ser tan frío, vaya, como a veces decía, pues, oye, no perdió la vida un animal, perdió la vida un ser humano. También hay que tratarse, tiene que tener el trato digno y el trato moral. Entonces, siento que también ahí podría haber una circunstancia, y no solamente en el caso de lo del suicidio, de que se podría hacer algo en base a los enfermos terminales, sino también con las personas que son operadores, como lo estamos mencionando. ¿Y tú qué es lo que has visto en estas deficiencias que se encuentran en México? Sobre todo porque vamos a hablar algo, no es lo mismo que podemos platicar en el Estado mexicano que en otros países, y yo no entiendo por qué en el primer mundo, por qué Suecia, por qué Islandia, países que son sumamente desarrollados, tienen esta cultura del suicidio, muy de la eutanasia, ¿no? Vamos a hablar del suicidio, de la eutanasia, y por qué en México estamos tan en contra, tan arraigado, que creo que es una cuestión moral, tenía que ver mucho con el cristianismo. Acordémonos que en el ámbito del cristianismo, del suicidio, los suicidios inclusive había una prerrogativa que no podían entrar a un panteón, no podían ser enterrados en Camposanto, era muy penado por esto, y no sé, que se me hace muy incongruente cuando decimos que en México nos reímos de la muerte, ¿no? Y pareciera que es un poco lo contrario, porque hay estas dos grandes diferencias entre las culturas que podríamos ver, pues, de un país súper desarrollado a lo que tenemos aquí en América Latina. Bueno, yo digo, estoy dando mi opinión únicamente, ¿verdad? A lo mejor en base a lo que he vivido, pero no creo que todo lo que hagan los países de primer mundo sea correcto, para empezar, ¿verdad? Hay mucha diferencia. No sé la verdad cuáles sean los porcentajes de pacientes ni por qué pidan la eutanasia más que estos datos que te di hace rato. Eh, pues diferencias hay muchas, pero yo creo que no está México preparado para esto por muchas circunstancias, por todo lo que se puede prestar. O sea, por ejemplo, tú mencionas ahorita, oye, es que va y se da un balazo en la cabeza, que sea muerte, porque no hay, ¿verdad? Este tipo de apoyos para las personas que realmente ya no quieren vivir. Para mí, al final de cuentas, pues es una muerte, a lo mejor una muerte menos aparatosa, pero el fin viene siendo el mismo, ¿sí? Yo buscaría más programas de salud mental, leyes adecuadas al bienestar de la persona, buscar más el bienestar de la persona. Se supone que las leyes están dadas para el bienestar del ser humano. No, no concibo una ley en la que digas es para tu bien, pero te voy a dar una ley que te va a autodestruir, que te va a hacer algún daño a ti. Yo primero acabaría todas las otras como que puntos importantes antes de llegar a la eutanasia. En la salud clínica, en la salud mental, nosotros estamos por los suelos y no por la calidad del médico. Yo sé que la preparación de los médicos en México es muy buena, es por las instituciones, por la deficiencia que hay, por todo lo que se roban. Y no quiero entrar en ese tema, pero creo que primero pondría prioridad a la necesidad del paciente, daría a lo mejor mm, como si se puede desde la primaria una inteligencia emocional a las personas, una educación en eso, creo que ayudaría demasiado. Ahora, vuelvo a lo mismo, es que cuando uno pierde el sentido de las cosas, es muy fácil decir ya no quiero vivir, pero entra, échate un clavado a buscar tu sentido de vida, por qué estoy sufriendo, por qué me pasó esto, para qué lo estoy viviendo, qué es lo que esperan obtener de mí o qué quiero dejar de mí. Y eso es más complicado. También
tú que estás en leyes y todo esto, no me dejarás mentir, pero para el gobierno es muchísimo más fácil implementar la eutanasia que implementar quimioterapia sale más caro, que implementar hospicios sale más caro, que pagar paliativistas sale más caro. Entonces, yo me iría más por darle prioridad al ser humano dignamente como persona y no decir aquí está la salida más fácil. Ya cuando tú agotes todo lo demás, entonces se pudiera ver qué pasa, porque aquí no hay entonces ese apoyo de eutanasia, pero no podemos brincarnos todos esos pasos y llegar a la eutanasia sin antes haber recorrido todas las oportunidades, que es lo que hacen los países de primer mundo, ¿verdad? No, no se brincan y decir, allá tienen hospitales, tienen servicio médico, tienen absolutamente todo, entonces, ¿cuál es tu pretexto? ¿Por qué te quieres morir, verdad? Y aquí no, aquí un paliativista recibió a un paciente y le dice, ¿por qué vienes? ¿Cómo estás manejando tu dolor? Con 2 paracetamoles al día. ¿Cómo crees, Sí, verdad? sí, es complicado. Y también te lo comento de primera mano, no en los primeros, en los países que le llamamos desarrollados, es una opción que es tan fácil y es como ir a comprar un andati al Oxxo, ¿no? Tiene sus sistemas, al igual también tiene sus filtros, tiene ciertas reglas, tiene eso que tampoco es un fácil acceso para cualquier persona que de primera mano. Es como, y es ahí donde viene una reflexión que una vez tuve, por qué se hacen estos filtros y hasta estas cuestiones. Cuando yo me encontraba viviendo allá en Tenerife, me acuerdo que hay unos programas de periodismo muy buenos que empiezan después de las 12 de la noche, muy buenos sobre todo. Y había un programa donde le daban un seguimiento a un chico que era trans, perdón, era homosexual y él quería hacer su operación de cambio de sexo, entonces no tenía los recursos suficientes. En España le costaba alrededor de 25, 30 mil euros y opta por irse a Tailandia, creo que es, donde hay, eh, ¿cómo llaman? Turismo médico, ¿no? Porque podía acceder ahí. Pero la diferencia era que cuando le dijeron, porque él trató de hacérselo ahí en España, era que pasó para poder hacerse la operación, tenía que ir a tratamientos psicológicos, donde le podían dar verdaderamente la luz verde, podríamos decir, no soy médico, la luz verde para poder hacerlo. Era un tratamiento que tenía que tomar para ver si realmente eso era lo que él quería. Él acude con 5 mil euros, los acaba de reunir, va a Tailandia, se somete a la operación, por supuesto, allá no hay ningún control, no de calidad, pero no hay ningún control. Pasas, simplemente paga, accede a la operación. ¿Y cuál es la sorpresa? De que regresa a Madrid y empieza a llevar una vida con su nuevo cambio de sexo, donde también es muy brutal cómo tiene que llevar un tratamiento para hacerlo. Y mi sorpresa es que como cuando regresa a Madrid, 3, 4 días, pum, se corta la transmisión, no la transmisión, el programa, aparece en pantalla negra y dice que la persona, el chico se había suicidado y donde antes de que sucediera eso, él empezaba a dar signos de que se había equivocado. Pero desgraciadamente aquí no había igual que el suicidio, no hay la eutanasia no hay una vuelta atrás, una vez que toma la decisión, pues ya es irreversible y pues totalmente estos tratamientos psicológicos eran una cuestión de filtros para poder verlo y que no pasaran estas situaciones, ¿no? Gente que realmente tenga esa necesidad tanto médica, no vamos a hacerlo para alguien que nada más por una depresión o un desamor pues lo quiera tomar, porque también hay que ver la parte humana, ¿no? De las personas que puedan tener una enfermedad terminal y ver lo que estábamos platicando. Imagínate a alguien que no tenga el recurso económico para poder llevar un tratamiento, pues creo que no lo llevaría tan bien que una persona que sí lo tuviera o que tuviera acceso a los recursos. Pues bueno, ha pasado, yo creo que ya es la hora con esto, Sí. tenemos que dar. La verdad que me dio mucho gusto, doctora Flor. Me gustaría que nos dejara un mensaje, sobre todo dónde poder contactarla a usted en el momento que se necesite, quiénes son las personas que pueden requerir a su servicio y sobre todo el mensaje usted que nos quiera dar. Antes que nada, pues muchas gracias. La verdad que teníamos esa plática primera vez que me toca un tema que no domino, la verdad que en este caso estaba más atento, más con dudas en esta cuestión que le puse, más con dudas.
que un tema que yo sí pudiera saber y la otra parte también, pero me queda claro y me llevo la sorpresa. Yo pensé que estaban en el ámbito psicológico y no, entonces creo que es un servicio que la verdad sí puede ser muy recurrente para una persona que lo necesite, cuando a veces la moral, no la moral, sino la religión no puede ayudarlo, a veces acuden ante una institución religiosa y a veces no tienen esa respuesta favorable. Pues bueno, creo que tienen una opción más viable también, que es en este caso la tanatología. Adelante, doctora. Espero volver a verla pronto ahora que estemos por allá en Nuevo León. Me da mucho Si Dios gusto, quiere, sí. sobre todo que viene de mi misma alma mater, Toma Nuevo León. Me da mucho gusto. Y adelante, tiene todo el mensaje que usted quiera dar de despedida. No, bueno, pues te decía yo cuando platicábamos de esto que es un tema controversial, que me gusta mucho platicarlo porque yo soy, dentro de la tanatología lo que intentamos hacer es que las personas encuentren su sentido de vida, ¿sí? Entonces, obviamente la respuesta de la eutanasia, pues sí te estuve comentando mi punto de vista. Yo quisiera que pues las personas, primero que nada, que están en un puesto como el tuyo tan importante, tan delicado, si tuvieran un apoyo psicológico, un terapeuta o algo, porque las cosas y las situaciones que ven no son nada tranquilitas. Si de por sí cualquier oficina te genera estrés, el ver ese tipo de situaciones, pues puede llegar a perjudicar demasiado, ¿no? La estabilidad emocional de ustedes. ¿Qué personas pueden a lo mejor acudir a un tanatólogo? Bueno, pues todas las personas que se sientan perdidas ante una pérdida, ¿sí? Cuando ellas sientan que no pueden más, eh, cuando sientan que no tienen los recursos o las herramientas para salir adelante, no importa qué tipo de pérdida sea. He tenido pacientes por pérdidas de mascotas con mucho dolor, muy respetable y se les ayuda por cambios de ciudad, por cambios de país. Entonces, si para ti significa una pérdida, un duelo, para eso estamos los tanatólogos. Ahora, un punto importante es que busquen tanatólogos certificados, porque hay muchos diplomados y un diplomado no te permite ejercer porque ya la maestría y el doctorado te dan una cédula profesional donde puedes entrar a los hospitales. Una pregunta muy grande, porque a veces también veo el debate entre los psicólogos y los que hacen coaching, y me imagino que entonces en este caso también dentro de la tanatología también puede haber algunas personas. ¿Cómo podemos distinguir ahora sí entre un tanatólogo original y uno pirata? Sí, yo la verdad, ya tocaste una fibra muy delicada en mí, que son los coaching. Yo no estoy de acuerdo en eso porque también hay tanatológicos y cuando yo empecé a estudiar esto me di cuenta que la salud mental es sumamente delicada. O sea, yo creo que mientras pueda seguir estudiando, yo lo voy a seguir haciendo porque necesito herramientas para los pacientes. No es de un diplomado, no es de tomar un cursito. Entonces, pues tengan cuidado con eso. ¿Cómo ustedes pueden pedir su título, su cédula a los tanatólogos, como se hace con los cirujanos, con los ginecólogos? Y como tanatólogos estamos a lo mejor dispuestos a mostrar, oye, ¿sabes qué? Sí, no hice nada más un cursito de 3 meses. Tengan cuidado con eso porque es sumamente delicado, ¿sí? Y bueno, a mí me pueden contactar por medio de WhatsApp en el 8 se me fue el teléfono, pero voy a dejarles el mío, es 811-225-3487 o en las redes sociales estoy como doctora Flor Cecilia Tanatóloga o Tanatóloga Doctora Flor en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues a mí me gusta mucho trabajar con una muy amiga mía que es de recursos humanos, que cuando el paciente no tiene para pagar la sesión tanatológica, ella les hace como lo que hace el trabajo social, y los apoyamos en todo lo que podamos para que se pueda llevar a cabo este apoyo tanatológico, ya sea familiar, ya sea personal, entonces, no, en línea también, porque veo personas de varios estados, fuera de Pues México también me ha tocado, es- es- entonces, pues eso estoy me da para, mucho gusto. Eso me da mucho gusto porque a veces
sí lo vemos, muchos de los que trabajamos en el ambiente, cuando una persona acaba de perder la vida, hay mucha gente que también es muy oportunista, sobre todo cuando estamos hablando de las funerarias. Acabo de tener un amigo ahorita que también perdió su madre precisamente en Nuevo León y de las pláticas que tuve con respecto a las funerarias y la manera en la cual a veces pues también hay ciertas situaciones y lo bueno es que usted lo deja muy claro, usted también hay esas facilidades para beneficio de la persona. ¿Por qué? Porque de por sí ya viene una persona dolida y Sí. todavía esto como que para todavía hundirle un clavo más en ese ataúd de su salud mental. Doctora, muchas gracias, estamos en contacto, esperamos verla pronto ya por el estado de Nuevo León Si y Dios quiere, pues claro que sí. me dio mucho gusto, la verdad, por esta plática. Como bien le dijo, tenía mucho temor, pero no iba a ser nada de debate, simplemente son dos puntos de vista. Cada quien tendrá su punto de vista y al final, pues, tiene sus decisiones. Así En es. este caso y siempre que la decisión sea la más correcta para todas las personas, buscar tanto el apoyo de las personas especialistas, en este caso como usted, que es un especialista en la materia de tanatología. Muchas gracias, doctora. Que tenga muy bonitas noches y un abrazo desde aquí. Estamos ahorita en Tampico, Nuevo León, que está, bueno, perdón, en Tampico, un poquito Estamos. cerca de Nuevo León, porque estamos en el lado de Veracruz. Pero pues me da mucho gusto. Que tengan muy buenas noches, sobre todo a ustedes. Gracias. Pues, hasta la siguiente emisión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye bye.